Quiero saber si, por favor, me ayudan en el chat, si se ve mi pantalla compartida ya. Sí, se ve. Excelente. Entonces, empezamos. Ok, esta exposición se llama Acelerando la transformación digital en un entorno de crisis. Claramente, esta es una exposición que busca trabajar una idea, ¿sí? Trabajar en base a una reflexión, en base a la situación que estamos pasando hoy día. No pretende ser una exposición que marque una ruta única, ¿no? Nadie puede ahorita mismo prever qué va a pasar en adelante, nadie lo puede decir, ni los economistas, ni los sociólogos, ni los antropólogos, ni las personas que visionan el futuro, pueden predecir lo que vaya a pasar de aquí a algún tiempo, ¿no? Ni en días, ni en meses, y probablemente el impacto que tengamos nosotros de esta crisis sea y se note en años, ¿no? Y eso es algo que sí quiero dejar claro. Esta es una presentación enfocada un poco en la orientación de la investigación que me toca como docente, pero también la experiencia como empresario, ¿no? Que me toca trabajar en este entorno. Yo ahora mismo estoy atendiendo clientes que están en crisis, ¿no? Estoy trabajando de lunes a domingo, eh, así que un poco de eso también está reflejado en esa exposición, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. A ver, por acá, creo que se fue un ratito. Ay, por alguna razón no quiere pasar la diapositiva. A ver, ahora sí. Lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿no? Es, eh, ¿cuál es la percepción de los peruanos sobre la crisis del coronavirus? ¿No? Es decir, cómo los peruanos están ahorita mismo percibiendo esta realidad, ¿no? Entonces, justo les traigo un estudio que ha salido hace poquito, hace algunos días nada más, acerca de lo que le percibe el peruano sobre la crisis del coronavirus. Y es importante nosotros ir leyendo cada momento que va pasando de la crisis, ¿no? Porque una crisis se afronta así, leyendo cada momento y cada situación, porque justamente la crisis tiene esa particularidad de ir cambiando en el tiempo, ¿no? Estoy seguro que pocas personas acá digamos, en este webinar ha pasado por una situación similar. Sin embargo, hay que decirlo, el peruano sí ha pasado por muchas crisis, ¿no? Sobre todo hablamos de crisis de los años 80, de los años 90, más o menos para personas de mi generación, ¿no? Que sí hemos pasado por ciertas crisis, o sea, las crisis a los peruanos no es ajena, ¿no? Esta es una crisis global y de hecho afecta a todo el mundo, pero los peruanos no es que estemos preparados, porque no creo que estemos preparados en su totalidad, definitivamente no, pero de alguna manera tenemos una vena que genera un tipo de reacción frente a crisis porque hemos pasado por esas situaciones también, ¿no? Sobre todo las personas de 30 años hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo perciben la situación actual los peruanos, ¿no? De hecho, hay una preocupación, si se dan cuenta, ese 51%, 26% se muestra muy preocupado, ¿no? Claramente eh, es algo real, ¿no? La gente está bastante preocupada hoy en día. ¿Hasta cuándo cree que durarán los efectos ocasionados por el coronavirus, ¿no? Se dan cuenta ahí, si sumamos ese 38 y 40% que está enmarcado, ¿no? En rojo, sumamos más o menos un 78% de personas que creen que la crisis va a terminar después de la cuarentena, semanas después, incluso varios meses después, ¿no? Incluso personas que piensan que va a durar años después, ¿no? O varios años después. Es muy poca gente, solamente un 9%, que considera que la crisis va a terminar en la cuarentena, ¿no? Eso es imposible prácticamente. Entonces los peruanos de alguna manera reconocen ese escenario, ¿no? Hay una mayor preocupación por la planificación financiera que la posibilidad de enfermarse, inclusive, ¿no? Si sumamos ese 53 y 42% de preocupaciones respecto al peruano en este escenario de crisis, vemos marcadamente que el peruano sobre todo se está enfocando más en la parte financiera, porque claramente gran parte de la población está dejando de percibir ingresos, ¿sí? Gran parte de la población, hablamos un poco más del 60%, es población que trabaja de manera informal, ¿sí? Es el ADN, digamos, de gran parte de la población peruana que labora. Por lo tanto, digamos que es
clara la preocupación respecto justamente al tema financiero, incluso más, ¿no?, que la preocupación por enfermarse, ¿no? Lo cual marca también un comportamiento que nos va a abrir de alguna manera un nuevo mapa, ¿no?, que ahora lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero hay que entender muy bien esto, ¿no? Esa preocupación financiera no es una preocupación que se vaya a ir pronto, va a acompañar, digamos, de todas maneras, este año y probablemente el trimestre del siguiente año. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar como personas que trabajan para otra empresa o personas que trabajamos para negocios, ¿no? Como nos toca a muchos de nosotros. ¿Okay? Sin embargo, sí es cierto que una vez que suceden crisis, y eso se han dado en todas las crisis mundiales, ¿no? Y una vez que suceden crisis, es cierto también que muchos de los países, en su comportamiento social, comienzan a evidenciarse ciertos valores que son naturales, ¿no?, dentro de sus comportamientos, ¿no? Y por ejemplo, acá vemos claramente, ¿no?, la unión, la solidaridad y la aceptación del reto que está encarando el país son clave para los peruanos. Es decir, el peruano va a buscar y va a ser muy solidario, ¿no? De hecho, en un ratito más, a las 8 de la noche, yo vivo en un edificio acá en Lima, ¿no? Y comienzan a sonar los aplausos, alguien que pone música, la gente grita, ¿no? Y trata de ser solidaria, no solamente, digamos, en los gestos, sino van a ver ustedes mucha gente también ayudando, alimentando a los policías, ayudando también a la gente que hace limpieza, ¿no? Tratando de dar alimentos a las personas más vulnerables, ¿no? Las familias más vulnerables. Y esto es algo que el peruano, de hecho, espera y valora, ¿no? Y eso es algo importante a tomar en cuenta y estos datos lo evidencian también. ¿Sí? Las perspectivas económicas, ¿no?, que va a venir, digamos, en este año sobre todo, y es acá muy interesante tener en cuenta que hoy ya las perspectivas económicas definitivamente cambiaron, ¿no? Y esta lámina lo va a ver de manera súper clara, ¿no? Antes de la crisis, eran las proyecciones de crecimiento del Perú a nivel macroeconómico de las diferentes consultoras, ¿no?, que realizan, ¿no? Macroconsul, por ejemplo, decía crecimiento del Perú más del 3%, apoyo 2.6%, Goldman 3.5%, Morgan, ¿no?, 2.8%. Esas eran un poco, digamos, las perspectivas tanto de consultoras nacionales como internacionales respecto a cómo el Perú iba a crecer en este año antes de la crisis, ¿no? Pero ya estas empresas han proyectado, digamos, un escenario que ellos están de alguna manera preveyendo de lo que va a pasar durante este año, ¿no? Pero yo he aclarado ahí que es durante la crisis. ¿Por qué? Porque la crisis no termina todavía, por lo tanto esas proyecciones probablemente puedan cambiar de manera más negativa o de manera positiva. Eso es algo que vamos a ver en las próximas meses y semanas, ¿no? Sin embargo, claramente el escenario en este año es de crecimiento, ¿no? Es de crecimiento porque claramente el comportamiento que conversábamos hace un ratito respecto a cómo el peruano va a enfocarse en cuidar su dinero, en saber gestionarlo, en saber qué invertir, eso es algo que definitivamente va a acompañar en sus decisiones que vaya a tomar, ¿no? Y eso es algo importante para muchos sectores, ¿no? Vemos claramente cómo está viéndose afectado el sector de entretenimiento, el sector de los restaurantes, sin duda alguna el sector del turismo, ¿no? Todo lo que es hoteles, y muchos sectores adicionales, ¿no? Y eso es algo que definitivamente el peruano va a mirar mejor, ¿no? Si pensaba comprar un nuevo televisor, ¿no?, lo va a dudar, ¿no? Si pensaba darle la inicial, digamos, de su nuevo departamento, lo va a pensar. Si pensaba estudiar incluso, ¿no?, empezar un gran programa que signifique un gasto adicional, de repente vaya a retrasar esa decisión para el siguiente año, ¿no? O de repente el segundo semestre, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que considerar porque definitivamente es el escenario que está marcando esta crisis, ¿no? Que es una crisis que también hay que verlo así, es también una oportunidad también, ¿no? Es una oportunidad y justamente vamos a ver y a revisar algunos conceptos que han partido un poco de la experiencia de estos días que hemos vivido, tanto en Verne, donde yo actualmente estoy trabajando, como en Catalán Studio, ¿no? Con nuestros diferentes clientes, ¿no? Y como de alguna manera también el conocimiento que se da de diferentes organizaciones a nivel global
también nos puede dar algún tipo de caminos o rutas o puertas para justamente afrontar esta crisis del coronavirus, ¿no? Esa crisis del coronavirus que está marcada en la era digital, ¿no? Y eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Porque es una crisis del coronavirus, eh, digamos, es una crisis de salud, ciertamente, que va acompañada con una serie de elementos, pero está enmarcada en la era digital, ¿no? La última gran crisis que hubo fue el año 2008, ¿no? Eh, pero fue y partió de grandes países como China y Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y otros países importantes de la Unión Europea, ¿no? Sin embargo, ese impacto nació de esos países. Ahora ha pasado algo similar, ciertamente, pero el impacto lo está recibiendo cada país de manera particular y va a depender mucho de la reacción de cada país para que finalmente el escenario que nosotros podamos ver en algunos meses y años, veamos cuáles han sido, no si han sido positivos y negativos. Nadie puede decir o puede prever el futuro, ¿no? Como lo decía hace un momento. ¿Okay? Entonces, este escenario durante la crisis es un escenario que nadie esperaba, definitivamente, ¿no? Ni los chamanes, ¿no? Ni los brujos, ¿no? Aunque uno siempre ve por ahí algún video en WhatsApp, en TikTok, etcétera, ¿no? De gente que había previsto el futuro, pero en realidad muy pocas personas o casi nadie preveía este escenario en el que estamos hoy en día, ¿no? La pregunta responde un poco al título de este webinar, ¿no? Que gentilmente me ha invitado la Universidad de Piura, la Escuela de Posgrado, es ¿cómo acelero el proceso de transformación digital en un entorno de crisis? ¿Sí? ¿Cómo acelero ese proceso de transformación digital? Yo siempre hago aclaro un concepto, ¿no? Yo creo que hay una transformación en la era digital. Yo no creo que la transformación sea digital en concreto, sino que la transformación está enmarcada en la era digital, ¿ok? Y eso es importante mencionarlo porque, aunque uno no quiera, ya todo es digital, ¿sí? Es digital la forma en cómo me transporto, es la digital cuando pido comida, es digital la forma en cómo yo estoy llegando en ese momento hacia ustedes, y ustedes luego me hacen las preguntas, es digital, nuestra vida está ahorita mismo, digamos, está conformada por un ADN digital bastante importante, ¿no? Recordemos que el Perú tiene ya un 70% de penetración de Internet en el Perú urbano, ¿no? Y eso va a seguir creciendo y sin duda alguna esta crisis va a acelerar por defecto, ¿no? Va a acelerar por defecto, va a acelerar la transformación digital en las organizaciones y tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces, ¿cómo acelera ese proceso? Este era el mundo como conocíamos nosotros, ¿no? Si vemos este mapa, este es el mundo como nosotros conocíamos antes de la crisis del coronavirus, ¿no? Un mundo conectado, un mundo en el cual uno podía viajar de ciudad a ciudad. Yo hace 3 semanas he estado en Trujillo, 3 fines de semana seguidos, ¿no? Tenía un viaje preparado a Grecia con mi esposa por mi aniversario, que es el día de mañana. O sea, yo debería estar en Grecia en este momento, ¿no? Y todo iba bien, ¿no? Es decir, todo iba encaminado de acuerdo a lo que nosotros habíamos planificado, ¿no? Pero de pronto se da este coronavirus y el nuevo escenario es este, ¿sí? Un mapa de un mundo infectado, ¿no? De un mundo infectado y conectado por una enfermedad, ¿no? Y de alguna manera conectado por una enfermedad y marcándonos comportamientos globales, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Un comportamiento global es aquel que es capaz de ir transmitiéndose en todo, digamos, el conjunto ¿no? de los países. Esta ley o esta política de confinamiento, ¿no? ¿no? Que nos permite a nosotros o nos obliga a quedarnos en la casa, cada país lo ha ido llegando, algunos no, ¿no? Pero sin duda alguna va a marcar comportamientos globales, ¿no? Y ese comportamiento global se va a trasladar en comportamientos locales propios, ¿no? Que seguramente nosotros vamos a ver en los próximos meses. Entonces, el mundo anterior, el mundo de hoy, obligados, digamos, por el coronavirus, ¿no? Y impactados por el coronavirus. Entonces, un nuevo mapa, como es el que vimos acá, un nuevo mapa nos obliga a hacernos nuevas preguntas, ¿cierto? El mapa anterior podíamos sobrevivir tal cual lo habíamos pensado antes, ¿sí? Porque teníamos un mapa que de alguna manera ya conocíamos, tal cual como nosotros tenemos la ruta a nuestra casa, la ruta a nuestra universidad o al trabajo, ¿sí? Lo conocemos.
pero hoy mismo no conocemos el mapa. Entonces, si no lo conocemos, nos obliga a preguntarnos y hacernos nuevas preguntas. Y ese es el primer punto que me gustaría dejar, y es el punto de partida también para la parte ya más de información que les voy a dar, ¿no? Es que tenemos que obligarnos a hacer nuevas preguntas porque hoy en día tenemos una nueva situación, un nuevo escenario global y local, ¿sí? Entonces la pregunta que yo me hice rápidamente, porque esto realmente es creado por mí en gran parte y también con data de terceros, ¿no? La primera pregunta que yo me hice fue adaptarme y reinventarme. O sea, cuando estoy hablando de mí, estoy hablando también de mi negocio, ¿sí? Adaptarme o reinventarme, ¿no? ¿Cómo o me adapto en este momento a la situación y salgo como sea, o me reinvento, ¿no? Pero en realidad sería injusto, no solamente para mí, sino también para los chicos, para mi equipo de trabajo, ¿no? Para nuestros equipos de trabajo, porque tengo socios, ¿no? Solamente tratar de reinventarme, porque tratar de reinventarme quiere decir que muy probablemente me quede solamente con algunas personas y una gran mayoría ya no esté, porque si me reinvento, probablemente necesito otros equipos, otras habilidades, ¿cierto? Otros perfiles, ¿sí? Otros sistemas, otros procesos, etcétera. Entonces, creo que hay que responder de las dos formas, ¿no? Adaptarme, es decir, una respuesta ágil a esa crisis, y reinventarme una propuesta estratégica, ¿sí? Y es muy importante que ustedes como personas, ¿sí? Como profesionales o como empresarios, puedan ver ambos escenarios, puedan construir ambos escenarios en esta crisis, ¿no? Tener una respuesta ágil y tener una respuesta estratégica, ¿ok? Eh, Muy probablemente muchos de ustedes gestionen equipos, ¿sí? Será importante que haya un equipo que pueda tener una respuesta ágil y que haya un equipo que se dedique un tiempo y horas determinadas durante el día a tener más y a construir una respuesta mucho más estratégica, ¿ok? Si de repente tu equipo eres tú, porque muchos de nosotros somos nuestra propia empresa, ¿no? Tienes que darte en todo caso un tiempo para responder ágilmente a tus clientes, ¿no? Y también para darte unas horas para pensar cómo me voy a reinventar. Porque algo que es muy cierto, es que una vez que cambian los comportamientos en la sociedad, cambia también el valor de las cosas, ¿sí? Si yo antes valoraba mucho irme de viaje, ahora voy a valorar mucho que un restaurante, por ejemplo, me dé el espacio y la distancia suficiente para poder comer sin miedo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya es otro valor, ya estoy buscando, mi expectativa es diferente, ¿no? Entonces, esto sí va a pasar. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener dos escenarios, la respuesta ágil y la respuesta estratégica, ¿ok? Pero vamos entonces por la respuesta ágil, ¿sí? ¿Qué me refiero con esto? Adaptarme, ¿no? Lo primero es adaptarme, es necesario ahorita mismo adaptarnos, ¿no? No todos pueden reinventarse de la noche a la mañana. Reinventarse significa un proceso mental, un proceso sistémico, un proceso reflexivo, ¿no? Un proceso de decisiones duras, ¿sí? Hoy en día lo que me toca a muchos de nosotros rápidamente es adaptarme. Para esto vamos a ver primero la adopción del trabajo remoto, que es vital en esta situación, ¿sí? No solamente es el trabajo, digamos, a través de Internet, ¿no? Es el trabajo remoto, es decir, la forma en cómo nuestra vida cambia y ha cambiado hoy en día en torno a trabajar remotamente, ¿no? Desde el lugar donde yo me encuentro, confinado, que puede ser mi casa, ¿no? Que puede ser otro lugar, ¿no? Donde yo haya decidido acatar finalmente el confinamiento, ¿no? O la cuarentena. Segundo, es asegurar la continuidad del negocio, ¿sí? Esta respuesta ágil tiene que ir de la mano con asegurar la continuidad del negocio. Lo tercero es marketing, repensar el marketing. ¿Qué estamos haciendo a nivel de marketing? ¿No? ¿Qué es lo que estábamos haciendo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer rápidamente? Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer también a largo plazo? Lo cuarto es gestionar el conocimiento, ¿ok? Aquí me quiero detener un ratito, igual lo vamos a ver a más profundidad, pero esta parte, si bien es el punto 4, ¿no? No quiere decir que hay un orden en cada uno de nosotros, ¿cierto? Cada uno lo podrá tomar desde el punto de vista más urgente o más rápido que necesite, de acuerdo a cada realidad, ¿ya? Pero gestionar el conocimiento definitivamente es un elemento transversal
a toda esta capacidad que vamos a tener nosotros para que la empresa sea ágil y pueda adaptarse a esta crisis de COVID-2019. Si vamos punto por punto, tenemos que darnos cuenta que el adaptarnos está pensado en el corto plazo. Y si antes el corto plazo era 3 meses, ¿cierto? Hoy el corto plazo no es 3 meses, ¿sí? ¿Se dan cuenta? El corto plazo ya no puede ser 3 meses, el corto plazo es una semana hoy en día. Yo he estado trabajando para un cliente de lunes a domingo, ¿no? En la empresa tenemos otros clientes a los cuales los chicos de lunes a domingo estamos trabajando para ayudarlos, ¿no? Estar cerca de ellos. Y ya lo que nosotros sacábamos, una estrategia, ¿no? De comunicación en medios digitales que nos tomaba 2 semanas, lo hemos hecho en un fin de semana, ¿sí? Y han estado los directores, ¿no? De cada unidad, de cada negocio, con calls desde su casa, ¿no? Y uno decía a ellos, ¿no? Qué envidia haber sacado un proyecto, ¿no? En, en, en dos días, de fin de semana, sábado y domingo, cuando normalmente esto nos demoramos 2 fines de semana, ¿no? Entonces, un poco ahí, ¿no? El tema era cómo el coronavirus nos está transformando realmente, ¿no? Entonces, si nosotros vemos qué necesitamos para la adopción del trabajo remoto, no solamente el trabajo remoto se trata de qué herramientas voy a utilizar para poder comunicarme bien, si voy a utilizar Hangouts o Zoom, ¿no? O cómo voy a gestionar a través de Slack o otros programas de tecnología. No solamente significa eso, ¿no? Sino es cómo gestiono la confianza, cómo en mi equipo, ¿no? Porque finalmente ya no lo ves, es decir, ya no los estás viendo como antes, ¿no? Entonces tienes que gestionar la confianza, impulsar el autoliderazgo, ¿sí? Vital, ¿sí? Cada uno ya es líder de sí mismo y de alguna manera esa generación de confianza tiene también que impactar en cómo yo impulso el autoliderazgo en mis organizaciones, empoderar a los equipos, importante, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, nosotros siempre trabajamos con el Kanban, ¿no? Que lo teníamos en la pizarra, cada vez que llegamos a la oficina como rutina todos los días, ¿no? En la mañana, a las 9 de la mañana, hacer un repaso en el Kanban, pues ya no hay un Kanban, ¿no? Hay un Kanban general y hay varios Kanban pequeños, ¿no? Que tiene cada equipo, porque finalmente tienen que estar empoderados y cada uno tiene que tener la capacidad para decidir, ¿no? Optimizar la comunicación es vital, no todos saben comunicarse de la manera más adecuada, ¿no? A muchos les cuesta comunicarse, ¿no? Y tú dices, ya de manera natural, dices, oye, esta persona es callada, no habla, ¿sí? Entonces, tienes que optimizar también tu comunicación personal como la comunicación en equipo, la gestión del tiempo y el espacio. Como yo decía, el tiempo ha cambiado. El tiempo hoy en día ya no es el mismo que antes del coronavirus, ¿sí? Ya no podemos decir que un día dura como antes, ¿no? 8 horas. Hoy un día dura mucho más, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, ¿no? Yo me despierto todos los días a las 6 de la mañana, por salud trato de hacer ejercicios unos 30 minutos, estudio, ¿no? Justo me tocó estudiar en esta época de 7 a 9 de la mañana, entro a estatus a las 9:20, mientras desayuno, o sea, realmente el tiempo ya no es el mismo hoy en día, ¿no? Y tampoco el espacio, porque claramente el trabajo remoto te lleva a que tú tengas un espacio diferente en tu casa o donde estés, que te permita concentrarte, ¿no? Que te permita la tranquilidad, ¿no? Para que puedas tener, digamos, el enfoque y la concentración, pero que también te permita estar bien sentado, ¿no? Y esos temas que uno dice son detalles, pero son importantes para la salud de los equipos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando nosotros supimos el tema del coronavirus, ¿no? En la empresa, nosotros nos adelantamos una semana, ¿no? Dijimos, comencemos a trabajar de una vez remotamente, ¿sí? Y muchos de los chicos se llevaron sillas de la oficina. Yo no me llevé porque yo pensaba así ir algunos días en esa semana a la oficina, ¿no? Y algunos chicos se llevaron sillas de la oficina que son sillas pues modulares para poder sentarse bien porque tú vas a estar sentado mucho tiempo. Y bueno, qué bien por ellos, ¿no? Yo sí no pude llevar una silla porque finalmente no pensé que iba a ser necesario, pero bueno, ¿no? Me tuve que finalmente ahora adaptar, ¿no? Entonces, la gestión del tiempo y el espacio es importante porque finalmente repercute en la vida del equipo y de la persona, ¿sí? Repercute en el equilibrio que tiene la vida de la persona, porque acuérdense que su casa es un espacio que algunos será más grande, algunos más pequeño, pero finalmente es un espacio único, ¿no? Y mucha gente
si es ansiosa, por ejemplo, puede, el tema de la ansiedad puede generarse, si en sí es depresiva, se puede impulsar el tema de la depresión o el estrés. Entonces, sí es importante que la opción de trabajo remoto no solamente está ligado al tema de las tecnologías o de las herramientas, sino ver todas estas variables, ¿no? Por ejemplo, al final yo pongo la agilidad, ¿no? Y la gestión del equipo, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo puedan ver, ¿no? Lo segundo es asegurar la continuidad del negocio, vital, ¿no? Porque finalmente necesitamos pagar a nuestra gente, necesitamos también alimentarnos, vivir, pagar nuestras deudas, ¿no? Felizmente el gobierno está tomando una serie de medidas que está de alguna manera ayudando a las familias más vulnerables, ¿no? Con el tema del agua, la luz, etcétera. Sin embargo, nosotros como personas profesionales, muchos de nosotros, pues, tiene que comenzar a asegurar la continuidad del negocio, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Algo que nosotros hemos aprendido en estas 2 semanas, o un poco más, 3 semanas, ¿no? Es dar soporte continuo al cliente, ¿no? Es decir, estar ahí, ¿no? Ser proactivos. Hoy es momento de ser más proactivos que antes, ¿ok? Yo, por ejemplo, el cliente antes de las 9 de la mañana, me acuerdo muy bien que justo el día sábado, la ministra de Economía da otro decreto de urgencia a las 8 de la noche por su Twitter, ¿no? 8:30 de la noche por su Twitter, y yo otro día lo hubiera pensado, hubiera dicho, ¿le escribo al cliente fin de semana o no le escribo al cliente fin de semana? Eso hubiera sido mi pensamiento, ¿ya? Pero le escribí a esa hora, porque en realidad ese decreto de urgencia está impactando directamente en el negocio en el que está mi cliente, ¿no? En el que está en ese cliente. Entonces le escribí y le dije, oye, mira, está pasando esto, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces el cliente ya, de alguna manera, se siente que tú estás comprando ese pleito también en el cual está, en esa problemática que está, y que de alguna manera va a necesitar y te pide cosas, ¿no? Gracias a eso podemos seguir ofreciendo productos y servicios a este cliente, ¿no? Luego lo otro es entender las necesidades y urgencias que tiene el cliente, revisar bien, ¿no? Leer activamente los movimientos del mercado, ¿no? Hoy en día lo bueno de Internet es que nos permite ingresar a una serie de conocimientos y datos que nos permiten leer activamente lo que está pasando en el mercado, ¿no? Por ejemplo, nosotros en este programa de innovación, que yo soy también docente en la Universidad de Piura, en la Escuela de Posgrado, ¿no? En la Escuela de Negocios, eh, trabajamos con herramientas digitales, ¿no? Que lo que permiten justamente es, de alguna manera, proyectar ciertos intereses en el que la gente y el mercado se está moviendo, ¿no? Entonces, hay una serie de herramientas digitales que ustedes pueden revisar. Hay muchos medios de comunicación, hay muchas consultoras de investigación, ¿no? Y consultoras de negocios que están todo el tiempo dando información y conocimiento. Entonces, nosotros leamos activamente los movimientos del mercado, ¿ya? Pero leer activamente el movimiento del mercado no solamente es mirar desde afuera, sino que hoy nos toca también tener otro tipo de actitudes, ¿no? Hace unos días yo conversaba con un amigo, ¿no? Que fue mi socio en algún momento, e intercambiábamos ideas de cómo afrontar esta crisis, ¿no? Ahorita él mismo es mi competencia, de alguna manera, ¿cierto? De un negocio que estoy justamente de Verne, ¿no? Pero de alguna manera también yo consultaba con él y él me consultaba cómo estábamos afrontando esta crisis, ¿no? ¿Cuál es el tipo de proyectos que se habían parado? ¿Cuál es el tipo de proyectos donde había oportunidad? Y esa inteligencia colectiva, ¿no? Que puede ser incluso de tu competencia directa o indirecta, hay que aprovecharla porque no podemos responder con una misma ruta o un mapa diferente. Es clarísimo eso y eso es algo que nosotros tenemos que entender. No podemos nosotros responder con un mapa, con un camino diferente a un mapa diferente, porque es importante tratar de finalmente integrar toda esa inteligencia común que se está dando de manera reactiva o proactiva, ¿no? Y finalmente, activar soluciones a medida, ¿no? No podemos pensar en el corto plazo, decir, mira, ¿qué te parecemos si hacemos algo así, asá, me parece chévere, súper innovador en el corto plazo? Sí, súper innovador, sí, pero siempre pensando en activar soluciones a medida, de acuerdo a las necesidades y urgencias que el cliente de alguna manera me ha manifestado, ¿no? Y leer activamente los movimientos justamente de ese mercado. Tercer punto es el marketing, ¿no? Y acá este es un capítulo que me encanta porque soy profesor de marketing, justo en la Universidad de Piura, ¿no? Y en otras universidades también. ¿Qué necesito
ya nosotros, de alguna manera, por nuestra expertise en digital, ya teníamos preparados a nuestros equipos para los skills, ¿no? Los duros sobre todo, los hard skills digitales del equipo. Sin embargo, para aquellos que no todavía, es el momento ahorita de prepararlos en todas aquellas habilidades duras respecto al equipo digital, ¿no? Marketing digital, posicionamiento en buscadores, gestión de redes sociales, estrategia digital, analítica digital, ¿no? Todo el tema de transformación digital, todas estas habilidades duras son importantes incorporarlas en el equipo, ¿no? Hay muchas propuestas hoy en día de conocimiento, tanto a nivel local como a nivel global, ¿no? Ustedes elijan las mejores, siempre es bueno preguntar, ¿no? A los egresados para ver dónde meto a mi gente o dónde yo me formo, pero formarse hoy en día es vital, ¿no? Lo segundo es mapear el comportamiento digital de mis clientes, es decir, de ese gran grupo de clientes que actualmente yo tengo, cuáles son aquellos segmentos que efectivamente están más en Internet. Porque sin duda alguna, si no estaban hoy en día, van a estar más, porque es la forma en cómo nosotros estamos comunicándonos en gran medida, ¿ya? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender, mapear cuál es el comportamiento digital de nuestros clientes. Y a partir de ahí, orientar la estrategia de marketing más hacia los medios digitales, porque la gente no está saliendo a la calle, o sea, ya no veo un panel, ¿no? Como veía todos los días, ¿no? La gente está en Internet todo el tiempo tratando de hacer cosas, ¿no? Entonces, tratemos de orientar la estrategia de marketing hacia los medios digitales cuando haya detectado aquellos segmentos que por definición tienen un comportamiento digital, ¿no? Y parte del ADN, digamos, del marketing en los medios digitales es probar, medir, aprender y optimizar, ¿no? Eso es vital hoy en día, ¿sí? Cuarto, para la respuesta ágil, recuerden que estamos en el capítulo me adapto, no me reinvento, sino me adapto, respuesta ágil a la crisis del COVID-19. Por último, la gestión del conocimiento, ¿no? Y yo lo decía, es tan vital la gestión del conocimiento hoy en día. ¿Por qué? Porque finalmente el conocimiento no es saber, ¿cierto? No es que yo sé, ¿no? Porque yo puedo saber cómo funciona la analítica digital, ¿sí? La gestión del conocimiento quiere decir que mi equipo sabe para qué sirve esa información, ¿sí? Por lo tanto, lo que necesitaríamos sería la formación de formadores, es decir, ver y trabajar con nuestros equipos que se formen en ser formadores, ¿sí? Esto es vital, ¿no? Encontrar en algunos elementos de nuestro equipo personas que sean capaces de formar a otros, porque ese proceso que nos impacta a todos y es súper rápido, requiere de que todo nuestro equipo esté alineado, ¿no? ¿En qué? Desarrollar soft skills, ¿no? Con énfasis en la gestión de la incertidumbre y el cambio continuo. Todos hoy estamos en incertidumbre y nosotros de alguna manera tenemos que darles herramientas para que nuestros colaboradores, nuestros equipos o nosotros mismos podamos gestionar esta incertidumbre en la cual nos encontramos. Y desarrollar las soft skills, perdón, las hard skills quería decir acá en este caso, ahí me faltó la palabra cambiar de soft a hard, con énfasis en sistemas inteligentes, es decir, en sistemas capaces que de alguna manera nos ayuden a sistematizar los conocimientos que estamos teniendo, ¿no? Y por último, digitalizar los contenidos, es decir, aquello que existía no digital, digitalizar el conocimiento. ¿Por qué? Para que sea accesible hacia todos, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta ágil, digamos, a la crisis COVID-2019 que yo propongo. Sin embargo, como bien decimos, y lo decía en una excelente conferencia que dio un profesor de economía, ¿no? Que tuve la suerte yo de que sea mi profesor, de apellido Martans, ¿no? Él justo el día viernes o sábado dictó una conferencia, una excelente conferencia acerca de economía, y él decía algo muy interesante, ¿no? Él decía, en un marco muy rápido, se lo voy a explicar porque también se está yendo la hora, y son 7:40, me deben quedar 5 o 10 minutos máximo para sus preguntas, pero él decía algo muy interesante, ¿no? Decía, señores, ¿el Perú está preparado para la crisis? Está preparado para las crisis. Es decir, macroeconómicamente nosotros venimos, ¿no? De tener un buen ahorro, ¿no? Para tenerlo en términos fáciles, ¿no? Si fuera una persona del Perú, tendría un buen ahorro, es decir, tenía caja. El Perú tiene caja, ¿sí? Por eso es que el plan de la ministra de Economía, de alguna manera, puede ser robusto, porque hay la caja, es decir, tienes el ahorro para afrontar la crisis, ¿sí?
El Perú es bien visto hoy en día, además, por todas las entidades financieras en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Es como una persona. Si tú tienes un buen comportamiento financiero, un banco te va a dar préstamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de alguna manera, para el banco tú eres atractivo, ¿no? Entonces, el Perú, si fuera una persona, también es atractivo para las entidades financieras globales, ¿no? Por lo tanto, si se me fuera la plata, de alguna manera, ¿no? Si se me acaba la plata de mis ahorros, tengo, digamos, margen para pedir préstamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta logística, pensamiento de innovación, todo el pensamiento sistémico, nos faltan tecnologías, etcétera, pero eso es algo que nosotros tenemos que construir justamente en este momento. Entonces, si nosotros pensamos que la situación del Perú de alguna manera lo va a sobrellevar, tenemos que prepararnos para algo que este economista lo decía como eh, Juan José Martán, ¿no? Juan José Martán decía el efecto rebote. ¿Qué significa el efecto rebote? Que el mercado al contraerse como un músculo, ¿cierto? Como un músculo que se contrae, en algún momento se va a descontracturar, ¿cierto? De manera natural, nuevamente va a soltarse. Y la gente nuevamente va a volver a no comportarse como antes, ¿no? No va a ser súper rápido, no vamos a volver a la normalidad, nunca más vamos a volver a la normalidad, ¿no? Una nueva normalidad es la que se viene, con la que ya estamos, pero digamos va a haber un efecto rebote que va a generar una serie de oportunidades para todos, para absolutamente todos, ¿sí? Y ese efecto rebote se va a dar el año 2021. Entonces, no solamente hay que pensar en el corto plazo, ¿no? También hay que pensar en el largo plazo, ¿no? En el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, aquí sí, yo puedo decir que puedo pensar en reinventarme también, ¿no? Es decir, la respuesta estratégica. ¿Cuál es esta ruta, de alguna manera, que proponemos nosotros en Verne, ¿no? ¿Cómo me adapto? Es decir, ¿cómo me reinvento, perdón, quiero decir? Lo primero es responder desde el propósito. Lo segundo es definir una visión realista, ¿no? Está bien ser supervisionario y tener una super actitud, pero también hay que definir una visión realista. Pensar nuestra propuesta de valor, ya lo decíamos, construir diferentes escenarios del futuro. ¿Sí? Vamos a repasar cada punto rápidamente para luego ya ir hacia las preguntas, porque el tiempo me gana, son 7:43. Le voy a pedir a Cristian que me dé 5 minutos más, es decir, terminar a 7:50, 10 minutos de preguntas y creo que estaremos bien. Y esto está pensado, si digamos la respuesta ágil estaba pensada en adaptarnos, la respuesta estratégica está pensada en reinventarnos, y la reinvención no es algo de la noche a la mañana, debe ser pensada en el mediano y largo plazo. Pero tiene que estar en nuestro mapa. Si no está en nuestro mapa hoy en día, vamos a salir de este camino, como me está pasando a mí mismo como la empresa, ¿no? Los clientes me están respondiendo, es decir, sus necesidades son reactivas, están reaccionando. Entonces, viene un montón de trabajo, pero eso no va a pasar, mejor dicho, eso va a durar poco, ¿sí? Ya a partir de mayo, ya el cliente va a dejar de reaccionar y va a comenzar a trabajar más en temas del futuro. Entonces, nosotros también tenemos que responder de esa manera. ¿Okay? Responder desde el propósito. ¿Qué necesito? ¿Qué significa responder en el propósito? En esta acelerada vida y en esta acelerada situación en la que nos encontramos, responder desde el propósito quiere decir reflexionar estratégicamente, ¿sí? Y eso significa darnos un tiempo, es lo que le decía en el inicio de la exposición, ¿no? Darnos un tiempo para pensar, darnos un tiempo para pensar diferente, darnos un tiempo para preguntar a mi amigo que tiene una empresa en el mismo sector, a mi amigo que tiene una empresa en otro sector, porque muchas cosas de la innovación o de la reinvención de un negocio no vienen de nuestro sector, muchas veces viene, y la gran mayoría de veces en realidad viene de otros sectores. ¿Qué está haciendo el amigo del hotel? ¿Qué está haciendo el amigo que tenía su agencia de viajes? ¿Qué está haciendo el amigo del restaurante? ¿Qué está haciendo el amigo de la lavandería? ¿Qué está haciendo el amigo que brindaba un servicio educativo? ¿No? ¿Qué están haciendo ellos? En ese conocimiento y en esa reflexión nos puede venir una reflexión estratégica que nos ayude también a nuestro negocio. Luego de eso, alinear a la organización en torno a un propósito. Y el propósito siempre responde a una pregunta, que es, ¿para qué existo? ¿Para qué existía antes de la crisis y para qué existo ahora? ¿Sí? Si yo antes existía, como Víctor Lozano, existía, ¿no? Para ayudar a las personas, ¿no?
a conocer diferentes herramientas de marketing digital, ¿no? O de investigación de mercados, ¿no? Ahora, ¿cuál será mi propósito? ¿Será el mismo? ¿No? Eso es algo que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿no? Y finalmente, comunicar el propósito, ese para qué existo, de adentro hacia afuera. Es decir, ya no podemos hablar de acciones de comunicación, como vemos en muchas marcas, en decir, mira lo bueno que soy yo en esa crisis, ¿no? Ya no podemos decir eso, sino que es mi gente la que es capaz de transmitir ese mensaje y se vuelven embajadores de alguna manera de la comunicación de mi propósito. Siempre empezar de adentro hacia afuera, porque eso finalmente genera una mayor autenticidad de lo que somos y genera una mayor sostenibilidad en el tiempo. Lo segundo es definir una visión realista. Siempre hay que ser, de alguna manera, tener una visión buena, digamos, o positiva, digamos, del mundo, de la vida, de nuestras organizaciones. Pero hoy en día tenemos que identificar sin grasa, ¿no? ¿Cuál es el posicionamiento que tenemos? ¿No? Algo que yo me preguntaba ahorita mismo para una empresa que acabo de iniciar, que es la empresa de esta presentación, que es Verne, ¿no? Yo hace un mes tenía muy claro qué íbamos a hacer. Hoy en día tengo que cambiar, ¿sí? Tengo que cambiar, ¿no? Entonces tengo que quitarle la grasita, ¿sí? Y quedarme solamente con el músculo y darme cuenta dónde realmente está mi posicionamiento y mi valor. Así me duela, ¿sí? Así me duela, porque finalmente la situación conlleva a eso, ¿no? No hay cambio sin dolor, ¿cierto? No hay transformación de dolor. Si uno que cuando haces ejercicios, si no te duele, no crece el músculo, ¿cierto? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Revisar las finanzas, sin duda alguna, tener los números bien claros de cómo estamos, el servicio, producto actual, revisar cómo está nuestro producto actual. Hay productos que van a seguir funcionando de manera normal en esa crisis y post-crisis. Hay productos que no, que ya el cliente va a decir, ¿sabes qué? No me interesa en este momento, ¿sí? Patealo un año, tú no puedes esperar un año, ¿no? Entonces tenemos que revisar las finanzas, el servicio, el producto actual, las nuevas iniciativas planificadas que habíamos pensado, ¿no? Tenemos que pensarla y construir una línea base que nos permita a nosotros medir luego cómo vamos a construir en el futuro, ¿sí? Repensar la propuesta de valor, muy importante en este momento, identificar el nuevo valor que esperará el cliente. Ya no es lo mismo un cliente que se comportaba de una manera antes de la crisis versus el cliente que se va a comportar durante o después de la crisis. Por lo tanto, el valor cambia, ¿sí? El valor va a cambiar y eso es algo que nosotros debemos de comprender, ¿sí? Ya el valor, digamos, económico en el mundo estaba cambiando, ¿sí? Ya la misma moneda estaba cambiando también, ¿no? El valor de la moneda estaba cambiando, ¿no? O esto va a acelerar ese cambio, ¿no? A partir de identificar este nuevo valor, rediseñar mi propuesta de valor si es necesario, ¿no? Y ponerlo a prueba a los clientes, ¿no? Hacia el mercado. No hay que tener miedo ahorita mismo. Lo peor que te puede pasar es que te equivoques, ¿sí? Pero no queda otra tampoco, ¿no? No tienes otro camino. Equivocarse es parte del camino finalmente, ¿no? Como bien sabemos. Por último, construir diferentes escenarios del futuro, ¿cierto? ¿Qué necesito? Afrontar la incertidumbre con conocimiento, ¿ok? Tratemos de que esta incertidumbre en el cual nadie tiene un mapa, al menos tener ciertos caminos, ¿no? Al menos tener ciertas pistas que nos acompañen a llegar a buen pie a nuestro nuevo camino, a nuestro nuevo mapa que estamos trazando, ¿no? Y estas pistas son el conocimiento. Hay conocimiento que está, digamos, en constante intercambio, digamos, y se difunde muchísimo, tanto a nivel económico, financiero, político, social, de productos, de servicios, de negocios, de marketing. Está en Internet. Revisen ustedes, distingan cuáles son las mejores fuentes y siempre ustedes traten de afrontar esta incertidumbre con conocimiento. Proyectar escenarios mensuales y trimestrales, ¿no? Ya no pensar en 3 meses, 6 meses, un año, sino cada mes, cada semana de ser posible, ¿no? Si pensamos en reinventarnos claramente cada mes, cada trimestre, porque finalmente eso es lo que hoy en día necesitamos para afrontar esa crisis. Y por último, prepararse para eso que ya les decía, para el efecto rebote, ¿no? Al Perú, a nivel macro, tiene muchos años de crecimiento todavía, ¿no? Este año probablemente
y ya estamos terminando, este año va a ser muy difícil para todos, y hay que decirlo. Pero los próximos años, ¿no? Siendo positivo, el Perú le va a ir bien, ¿no? Hay muchos factores por el que va a ir bien. Un factor hoy en día mismo asociado a la crisis es que va a haber un efecto rebote en todo el mundo. Van a crecer la gran mayoría de países, pero tienen que encontrarnos preparados. Tenemos que saber nosotros finalmente, y este es un poco el cuadro resumen, ¿sí? Tener una respuesta ágil en el corto plazo en base a estos criterios, ¿no? Adopción del trabajo remoto, continuidad, asegurar la continuidad del negocio, repensar el marketing, gestionar el conocimiento, y un mediano y largo plazo, responder desde el propósito, definir una visión realista, ¿no? Una línea base, repensar la propuesta de valor, el valor cambia, por lo tanto, la propuesta de valor tiene que cambiar, y construir diferentes escenarios que nos permitan justamente tener una respuesta estratégica. Todo esto, ¿no? Y esa es un poco la apuesta también de nosotros como Verne, Future Mindset, es centrarnos siempre en las personas, ¿sí? Centrarnos en las personas, no solamente centrarnos en el cliente, ¿no? Porque ya eso es algo que nosotros lo sabemos, ¿no? Hay que centrarnos en el cliente, ¿no? El customer centric y todos estos conceptos que lo sabemos antes de la crisis, ¿no? Pero centrar en la persona quiere decir no solamente el cliente, sino en mí, ¿no? Yo como persona estoy viviendo una incertidumbre tremenda. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo gestionar mi tiempo? ¿Cómo puedo cuidar mi salud? Importantísimo. Centrarse en la persona también quiere decir, ¿qué hago por mi equipo? ¿Cierto? Porque también su equipo, la incertidumbre que yo lo transmita, ¿no? A mi equipo va a ser esa incertidumbre que se generalice, ¿no? Es como ahorita mismo le pasa al presidente, ¿no? Si tú ves al presidente nervioso, dudativo, claramente la población va a estar igual, ¿no? A Vizcarra tú lo ves todos los días y ya claramente se le ve cansado. Pero no se le ve todavía dudativo, y esperemos que no se le vea dudativo. Si es votado o no en él ahorita mismo es el líder. Entonces, centrarse en las personas quiere decir centrarse en nuestros colaboradores, en nosotros, y centrarnos por último también en nuestro cliente, ¿sí? Esa es un poco la idea de esta exposición. Esta es un poco la respuesta a la pregunta de cómo nosotros adaptarnos, ¿no? O acelerar este proceso de transformación en la era digital en nuestras organizaciones, como personas, ¿no? ¿Qué es lo que nos toca un poco también nosotros reflexionar? Como les digo, este es un mapa totalmente desarrollado a partir de reflexiones de estas últimas 3 semanas, trabajando con clientes, y también revisando información y conocimiento de otros países y empresas que comparten el conocimiento, ¿ok? Así que ahora me gustaría agradecerles, ¿no? Y iniciar las preguntas. Cristian, yo entiendo que las preguntas se van a dar ya mismo, ¿sí? Tenemos Sí, sí, 179 sí, Víctor. participantes, lo cual está súper bien, Sí, ¿sí? Cristian, Víctor, muchas cuéntame, por gracias favor. por la presentación, bastante informativa realmente. Te voy a presentar las preguntas de nuestros participantes. Claro que sí. Jesús Alberto nos indica, Víctor, considero que el ADN del peruano promedio tiene un alto contenido de resiliencia. Entonces, ¿consideras que este rasgo social nos ayudará a reponernos antes que otros países? Sí, yo pienso que lo que dice José Alberto es muy importante, ¿sí? Yo también considero que el ADN peruano es altamente resiliente, ¿no? Como se menciona este concepto, ¿no? Capaz de recuperarse y aprender y desarrollarse, ¿no? Sin duda alguna, esto es así. Eh, Creo que no solamente este comportamiento se da porque hay una generación, que es la generación X, ¿no? Personas entre 30 o 33 años a 50 años aproximadamente, entre 45 y 55 años, que vienen de una vida en crisis, ¿cierto? Y esta generación de esa edad son actualmente los líderes en las organizaciones, ¿ok? Entonces yo creo que sí vamos a salir de esta crisis. El peruano ha afrontado muchísimas crisis, entonces creo que ese comportamiento va a hacer que finalmente nos ayude finalmente a poder agilizar nuestra capacidad de respuesta
pero ya no es la crisis de los 80, 90, donde era un Perú desconectado del mundo, ¿no? Hoy en día somos un Perú conectado, donde nuestra competencia claramente no es solamente el que está al costado, sino nuestra competencia, de alguna manera, es un colombiano, es un argentino, es un chileno, es un mexicano, ¿no? Es un español, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que considerar también, ¿no? Sí. Perfecto, muchas gracias. Ujú. Yo tengo acá las preguntas, si quieres las leo, Cristian. Ya, ya. ¿Sí? Cintia Palacios nos pregunta, ¿no? ¿En qué medida el marketing relacional puede ayudar a enfrentar la situación? Es una muy buena pregunta y creo que en tu misma pregunta está la respuesta, ¿no? Finalmente, tú, y es algo que nos preguntábamos también nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos ante esta situación en la empresa? Y nos dimos cuenta de algo muy rápido, ¿no? A quien tenemos que vender primero es aquellos que ya confían en nosotros, ¿sí? Aquellos que ya tienen una relación con nosotros. ¿Por qué? Porque si la relación, ¿sí?, es buena, entonces, sin duda alguna, van a confiar en esta situación de crisis. Si antes respondimos bien, muy probablemente en esta situación también lo hagamos bien, ¿sí? Por eso el marketing relacional o el marketing que busca construir una relación de valor con el cliente en esa situación es vital, ¿sí? Y es vital porque finalmente la confianza hoy en día está resquebrajada en todos, ¿ok? Y finalmente la relación, una buena relación o la construcción de una relación nos ayuda finalmente a confiar, ¿no? Y eso sí necesitamos en ese momento, Cintia. Malu Valera nos dice, sí, claro, hay que reinventarnos, pero ¿cómo podemos enfrentar la reinvención para ir de la mano con el cliente? ¿No? Justo hoy ya tuvimos una reunión con un coach, ¿no? En la mañana, y él nos dijo algo muy, muy interesante, ¿no? Claro, hay clientes que rápidamente van a tener el mismo mindset que nosotros, ¿no? Esa mentalidad, es decir, esa mentalidad de adaptarse. Y hay clientes que no van a querer adaptarse, ¿cierto? Los que quieren adaptarse, bacán, porque de alguna manera ya hay un camino construido y va a ser proactivo. Sin embargo, aquel cliente que no quiere adaptarse, ¿sí? Esta crisis le va a obligar a adaptarse. Pero de esa obligación, de esa exigencia, nosotros tenemos que darnos cuenta en qué partes quiere adaptarse. Porque normalmente por su ADN no adaptativo va a tener miedo, y es normal, porque no todos tenemos esa mentalidad del cambio, ¿cierto? ¿Ok? Esa mentalidad de la transformación, esa mentalidad de adaptación, lo que nosotros decimos Verne Future Mindset, ¿no? Ese mindset del futuro, ¿no? No todos van a tener eso. Entonces, de ese conjunto de clientes que no está dispuesto a adaptarse y que la crisis lo va a obligar, tenemos que reconocer y decirle dónde sí tú, de alguna manera, vas a reconocer que esa crisis tiene ciertos componentes donde vas a tener que adaptarse. Entonces, identificar esos elementos y a partir de ahí conectar con ellos y llevarlos hacia este nuevo escenario en el cual todos estamos, ¿no? Entonces, sí es bien claro que hay clientes que quieren adaptarse y quienes no. Hay que comprender, hay que estar a su lado, hay que escucharlos. Escuchar hoy en día es muy importante, ¿no? Escuchar para poder comprender. William William Marín Rodríguez nos dice, ¿qué estrategia utilizar para manejar las emociones de la gente? Luego que se levante progresivamente la cuarentena, ya no va a ser igual. Definitivamente, William, estamos de acuerdo, creo todos, ¿no? Ya no va a ser igual. Y cómo manejar las emociones de la gente. Yo creo que la pregunta estaba justamente, la respuesta, perdón, está un poco en la pregunta anterior que comentaba tu compañera Malu, ¿no? Creo que lo primero, como todo, es escuchar a nuestro equipo, ¿no? Nosotros algo que estamos haciendo, hemos creado una red social interna donde compartimos cosas diferentes que no tienen nada que ver con el trabajo, ¿no? Tratando de entender y comprender, ¿no?, aquellos intereses y aquellos comportamientos que se está dando en la gente, y a partir de ahí identificar cómo nos metas a nuestro equipo, ¿no?
que no solamente son herramientas otra vez empresariales, ¿no? Sino otro tipo de herramientas que les ayude de alguna manera justamente a gestionar y a equilibrar su vida personal, ¿no? Hay diferentes técnicas como el yoga, mindfulness, ¿no? Que hoy en día está de moda y que comprobadamente es científico. Yo tengo un psicólogo, soy un psicólogo que justamente en 10 minutos entro a reunión con mi psicólogo, ¿no? Y ella, por ejemplo, me recomienda esta metodología de mindfulness que es muy interesante y que nos ayuda a prevenir, digamos, de alguna manera, estar en procesos de crisis o de estrés, ¿no? Yo creo que esa herramienta puede ayudarlas también. Profesor, ¿qué consejo, César Marchena dice, qué consejo, cómo está César? ¿Qué consejo daría de su perspectiva y experiencia para una consultora en torno a conseguir nuevos clientes? ¿Sí? Es una buena pregunta realmente, César. Ya, nosotros nos estamos haciendo esa pregunta también en ese momento. No tengo una respuesta en este momento porque ciertamente conseguir nuevos clientes es difícil, pero algo que estamos ya empezando a hacer y vamos a comenzar a probar, y creo que también podrían hacer ustedes, por ejemplo, nosotros en semana y media vamos a construir un ebook donde hemos reunido diferentes líderes, ¿sí? Líderes de diferentes sectores, donde van a dar su visión acerca de su experiencia y cómo ven, digamos, el futuro de esta crisis, ¿no? Entonces, ese conocimiento, ese contenido lo vamos a compartir con clientes como con posibles clientes, ¿no? Entonces, lo que estamos apostando nosotros es por que el nuevo cliente se enganche a partir del valor del propio conocimiento, ¿sí? Porque hoy ya no puedo llamar al cliente y decirle, oye, te ofrezco esto, nadie te va a atender, ¿cierto? El cliente está viendo sus temas a corto plazo, pero sí va a hacerte caso si es que tú llegas con un valor diferente. En nuestro caso estamos aportando por un conocimiento. Toda esta presentación que yo he hecho, por ejemplo, se la vamos a compartir también a nuestros clientes, también con ustedes. Yo ya luego en mi red social en LinkedIn, ¿no? Como Víctor Lozano Urbano, que me pueden encontrar, ¿no? Yo voy a compartir esta presentación. Entonces, ese conocimiento de alguna manera va a llegar de todas maneras a ciertos clientes a los cuales nosotros también queremos llegar, y esa es nuestra manera en cómo nosotros queremos llegar a nuevos clientes, ¿no? Yo te invito a pensar en ti, César, ¿dónde está el valor a ese nuevo cliente que tú quieres llegar, ¿no? Y a partir de eso comenzar a construir soluciones personalizadas y ad hoc, como lo decía en el primer inicio de la presentación, ¿no? Gracias, Alexis, buen planteamiento. Juan Ruiz nos decía, si me voy a tener una consulta, cuando usted nos menciona sobre el comportamiento del cliente después del efecto rebote, ¿qué estrategia recomendaría para aquellos negocios que forzosamente tienen ventas face to face? Muchas gracias, muy buena exposición. Gracias a ti, Juan. Sí, es complicado para ustedes si es que estás en un negocio face to face, ¿no? Perdóneme que me salí porque una notificación me llevó hacia eso. Deme un segundo, por favor. Pero bueno, ya igual me ven a mí nuevamente. Sí, yo lo que recomendaría de todas maneras, Juan, es esta segunda parte de la exposición, ¿sí? Tratar de construir muchos escenarios donde poco a poco haya la migración de esa venta que tú haces face to face, tratar de llevarlo hacia el entorno mucho más digital, ¿no? Como le está pasando, por ejemplo, la educación, ¿no? La educación se está transformando. Yo soy profesor de varias escuelas, ¿no? Y, por ejemplo, el fin de semana me lo he pasado dando clases mientras atendía a mi cliente, ¿no? Virtuales, ¿no? Básicamente porque me toca hacer eso, ¿no? Entonces yo te invitaría a ver la segunda presentación, la segunda parte de la presentación, donde vamos a ver que justamente tenemos que presentar o prepararnos para diferentes escenarios, ¿no? Justo ahorita va a entrar bulla por mi balcón porque son las 8 de la noche y la gente comienza a aplaudir y a poner música peruana, así que si escuchan música estaremos acompañados de música. ¿Cómo sugieres enfocar la estrategia de contenido por una web especializada en viajes y fotos? Carlos Rosales, tú estás en tu momento, y te lo digo así claramente, estás en tu momento. Yo ahorita mismo, por ejemplo, que trabajo en marketing y comunicación, recurro a fotos, ¿no? A fotos de stock, ¿no? Ahorita mismo, para hacer mis campañas,
y sufro, como todo el Perú sufre de escasez de modelos latinos o peruanos, ¿no? Sufro un montón. Entonces, hoy en día, por ejemplo, Shutterstock, ¿no? Que es un stock conocido de fotos, ha subido de lo que costaba $10 su foto, cada una ha subido a $40, ¿no? O sea, se está aprovechando de la crisis de manera, digamos, creo yo, poco inteligente, ¿no? Porque en realidad subir ahorita más precios quiere decirle darle un problema a las empresas, ¿no? Entonces yo creo que ahorita yo como ya de negocio, si tuviera tiempo lo haría, ¿no? Yo agruparía a aquellos fotógrafos que ya tienen fotos de peruanos en diferentes situaciones, ¿no? Y armaría rápidamente mi stock de fotos y lo pondría a la venta a 10 soles, realmente, ¿no? Y así escalonadamente, ¿no? Podría generar negocios, porque realmente hace mucha falta un buen stock de fotos y ya creo que de alguna manera te puedo responder con esa idea de negocio también, ¿no? ¿Qué tan valorable sería esa crisis para las empresas públicas? Cambien su frente a la sociedad, ¿no? Su rostro frente a la sociedad. Indudablemente hay un... hoy en día las empresas se están reinventando, ¿no? Ven todos los días ustedes a los ministros, están afrontando la crisis, se están transformando, se están viendo obligados a afrontar y a transformarse. Sin duda alguna, hoy en día es el momento de las organizaciones del Estado. Está muy claro, y eso también lo decía este economista Juan José Martans, que le comentaba al inicio de la exposición, lo decía, ¿no? Está muy demostrado que un país no puede desarrollarse si solamente tiene una buena salud financiera, económica y social. Porque lo social fundamentalmente está gestionado, digamos, ¿no? Y su base está en los aspectos del gobierno, ¿no? En los aspectos del Estado. Sin un buen Estado, un país no puede desarrollarse. Así que va a ser vital, digamos, para hacer frente a esta sociedad, querido Carlos Alberto, ¿no? ¿Qué tan favorable será esta crisis que las empresas públicas cambien su rostro? Es un poco lo que comentábamos, perdóname. Francisco Acuña dice, buenas noches, por favor nos podrías explicar por qué y cómo se dará el efecto rebote a causa del coronavirus. Rápidamente, porque ya estamos terminando y además ya tengo que entrar a mi sesión con la psicóloga, que no me perdona. ¿A qué me refiero con esto? Es que la gente hoy día va a contraer, va a ahorrar, va a optar por ahorrar dinero, ¿sí? Va a optar por gastar menos, ¿sí? Pero este gasto se va a dar, de todas maneras, de manera inmediata. Y además, a nivel macroeconómico, el gobierno peruano va a comenzar a dinamizar la economía a partir del gasto público, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que va a comenzar esos proyectos que estaban paralizados, va a comenzar a impulsarlos más. No solamente los proyectos famosos, proyectos mineros, sino los puertos, los aeropuertos, y una vez la parte logística de infraestructura, y una vez que todo eso se mueve, el mundo se mueve, el Perú se mueve, ¿sí? ¿No? Entonces, eso es algo que responde de alguna manera a esto que yo llamo efecto rebote, o que el economista llamaba efecto rebote, ¿no? ¿Cómo debería cambiar el sistema educativo peruano? Comenta Jesús Alberto Paiva, para ahora afrontar la crisis. Créeme que ya está cambiando, Jesús, ¿no? Créeme que ya ahorita mismo yo lo veo en las universidades que, al menos que yo estoy dictando, y rápidamente se han obligado a cambiar. Como alumno que estoy llevando justamente estos estudios en la mañana, y como profesor que soy en la noche y los fines de semana, veo que ya las universidades están cambiando. Ahora es cierto, están trasladando lo que hacían presencialmente hacia el entorno virtual, ¿no? Pero eso no es la solución, o no es la única solución, ¿sí? La experiencia de la educación y la formación va a cambiar, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, nosotros como Verne estamos justamente empezando a construir. No solamente cambiar la modalidad de presencial a virtual, ¿no? Sino cambiar la experiencia del alumno. Hay que entender que hay tres elementos de cambio en la educación, y lo menciono rápidamente, me faltan 2 minutos. Es que la educación ya estaba cambiando en 3 elementos. Uno, ¿no? En el profesor, es decir, cuál era el rol del profesor, ¿sí? De ser de un profesor a un facilitador, ¿sí? El valor del alumno dentro de la salón de clases, ¿sí? Ya no solamente soy el alumno que levanta la mano y pregunta, sino que soy el alumno que es capaz de construir su propio conocimiento a partir de que el profesor es un facilitador. Y lo tercero es cambiar la forma en cómo, y el escenario en cómo se daba la clase, ¿no? La forma en cómo hoy en día
uno tiene una clase donde el profesor está adelante y el alumno está acá, ¿no? Atrás, ¿no? Ya va a cambiar, ¿no? Y eso es indudable, ¿no? Y lo vemos, hoy en día vemos un montón de fotos de chicos que están viendo televisión y están comenzando a estudiar, ¿no? Y eso es algo alucinante que está pasando y que esta crisis y este coronavirus, pues, lo está haciendo así, ¿no? Entonces, definitivamente, no solamente hay que cambiar la modalidad en la educación, sino que hay que cambiar la experiencia, ¿no? Y pensar en el rol del docente, en el rol del estudiante y repensar el espacio, ¿no? En el cual será este proceso formativo, ¿no? ¿Cómo crees que la informalidad será en breve luego, esa crisis se desarrollará más o se contraerá? No tengo una respuesta tan mapeada en la informalidad. Yo creo que la gente en su chip no va a dejar de ser informal, y permítame decirle esto, no va a dejar de ser informal. Sin embargo, sí se va a dar cuenta que si no se formaliza, no va a tener el apoyo del Estado. Y creo que eso se está viendo, ¿no? Gran parte del apoyo del gobierno, por ejemplo, hoy en día está en poder ayudar con ciertos financiamientos a las empresas para que pasen esta crisis, ¿no? Aquellos que son informales no van a poder acceder a ese financiamiento. Hubiera sido alucinante que puedan estarlo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no van a poder serlo, ¿no? Entonces, es un poco la idea tratar de que llevar de un Perú informal a un formal, seguramente muchas informales van a pensarlo, ¿no? Luego de salir de la crisis, ¿no? Sí, bueno, hay muchas preguntas más. El tema de incertidumbre y en cambio que nos preguntaba Andrea, creo que yo lo respondí al inicio, pero claramente, como les decía, enfocarse en la persona como persona, enfocarnos en las personas en el equipo y enfocarnos también en los clientes, ¿no? Hay muchas, hoy en día, yo siempre digo, ¿no? La profesión del futuro no es del de tecnología, no es el del algoritmo. Yo siempre he creído que la profesión del futuro es el psicólogo, ¿sí? Y no tengamos miedos de hoy en día llamar o whatsappear o escribir a un psicólogo, ¿no? Y hacerle esta pregunta que tú me dices, Andrea, porque esa persona está preparada para ese momento, ¿sí? Yo creo que la profesión del futuro es del psicólogo, es del sociólogo, del antropólogo, y no tengamos miedo de preguntarle a nuestros amigos psicólogos qué hacer, porque ellos son los especialistas y yo te diría que en ellos puedes encontrar incluso una mejor respuesta, ¿no? Deberíamos centrar Víctor, nuestros esfuerzos en clientes, sectores menos afectados. Hoy día creo que enfoquémonos en aquellos que sí les afecta. Y los menos afectados, por supuesto, ¿no? O sea, sin duda alguna, ellos pueden tener más billetera ahorita para poder reaccionar, ¿no? Ok, entonces, Cristian, encantado en seguir respondiendo las preguntas. Yo les dejo mi sí, LinkedIn. En mi LinkedIn van a poder ver dónde estoy yo ubicado. En mi LinkedIn me pueden encontrar como Víctor Lozano Urbano con B grande. Ahí agréguenme, pueden hacerme las preguntas. En Facebook también estoy como Víctor Lozano Urbano, también me pueden hacer las preguntas o agregar sin ningún problema. Mi Facebook casi público porque, bueno, mi labor de docente me demanda eso. Y también estoy en Twitter, en Víctor Lozano. Esta presentación la vamos a colgar, si no es el día de mañana, el día pasado también en el LinkedIn. Sigan las redes de Verne. En Verne, justo le comentaba a mis compañeros de UDEP, mañana también tendremos un webinar de Verne, nada más, solamente de Verne, donde ustedes si entran al LinkedIn de Verne o del Facebook de Verne, también mañana voy a estar dictando un webinar sobre mentalidad digital, con un poco de historia, y va a ser súper entretenido, así que seguramente si quieren inscribir también ahí pueden encontrar el link en los canales de Verne, ¿ok? Por mi lado, Cristian, eso es todo. muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes, me despido y nada, ya saben, quédense en casa, seamos responsables. Chau, chau. Muchas gracias, Víctor. Para todos Gracias. los participantes, la presentación va a estar subida en nuestro YouTube. Igual va a ser compartida en nuestras redes sociales. Posgrado Empresas nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y LinkedIn igualmente. ¿Vale? Estamos lanzando programas online. Pronto empezarán a ver nuestra oferta. Muchas gracias a todos los participantes. Ha sido un gusto tenerlos con nosotros conectados en web. Muchas gracias, Víctor. Damos Gracias. Chau, oportunidad chau. de reunión. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau.